Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Castilla-La Mancha ha solicitado la unidad militar de emergencias para socorrer el incendio de Sevilleja de la Jara, en Toledo, después de que este se elevase al nivel 2. En ese incendio han tenido que desalojar 300 viviendas. En su extinción actúan 22 medios terrestres y 125 bomberos forestales. Además, se ha habilitado un albergue para las familias. También seguimos pendientes del incendio originado en Cáceres, que de momento se encuentra a nivel 1 de alerta. En él trabajan 17 unidades de tierra. Y fuera de España, lo acabamos de saber, se elevan a 25 los fallecidos por las inundaciones en Kentucky, en Estados Unidos. Entre los fallecidos hay 6 niños, 4 de ellos son de la misma familia. Joe Biden ha declarado Kentucky como zona de desastre mayor para confirmar la ayuda federal que el gobierno del país dará al Estado para hacer frente a estas inundaciones. En España, este viernes hemos conocido una subida de la inflación que se sitúa ya en el 10,8%. Es la más alta desde el año 84. El precio de la luz es uno de los factores que ha hecho que la inflación siga escalando, así que el gobierno trabaja en 2 medidas para ponerle freno a esa subida. Por un lado, una reforma del mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas a la electricidad y, por otro, poner un tope al precio de las emisiones de CO2. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz. Sánchez ha puesto sobre la mesa 2 medidas que pretenden sí abaratar la factura de la luz, pero que también van a golpear al sector eléctrico. La primera es reformar el mercado eléctrico, desacoplar el precio del gas. A día de hoy, fuera de España, el precio del gas es el que marca el precio de toda la luz. Se quitaría el gas para abaratar la factura y esa excepción ibérica ahora se convertiría en la norma europea, generalizada y permanente, y por tanto menguaría los ingresos de las eléctricas. La segunda medida es poner un tope al precio de los derechos de emisión de CO2. A día de hoy se paga por contaminar, por fabricar esa luz, y esos derechos de emisión que antes costaban 20 euros cuestan 80 a día de hoy. Se han multiplicado por 4 en 4 años. Con ello, la factura de la luz se encarece también y las eléctricas cobran lo que se conoce como dividendo de carbono. Cuanto más se contamina y más caro es pagar esa contaminación, más dinero reciben. Así que Sánchez ha planteado también terminar con eso, poner un tope al precio de emisiones de CO2 y lanza un mensaje muy directo al sector. Que las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por tanto, arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación. Esa es una decisión que no corresponde tomar a Sánchez, sino a la Unión Europea, y que ahora parece improbable, pero también era improbable que la Unión Europea aprobara la excepción ibérica, y eso ya es una realidad. Así que esto está sobre la mesa y puede extenderse. En Vox, la noticia del viernes ha sido que Macarena Olona deja la política. La portavoz del grupo parlamentario que tiene el partido en Andalucía asegura en un comunicado que es por motivos de salud. Ana Fernández Vila. Sí, Vox pierde a una de sus principales dirigentes, una de sus caras más conocidas y con más respaldo en sus bases. Dice Olona que se va por motivos médicos, que no puede compaginar con su labor política por prescripción médica, y así se lo ha trasladado a Santiago Abascal. Aunque lo cierto es que a nivel político y dentro del partido, Olona no estaba pasando por su mejor momento después de que ese macarenazo que proclamaban antes de las andaluzas no diera en las urnas los resultados esperados. De hecho, fuentes de Vox reconocen a la SER que irse a Andalucía no fue su decisión, que tenía dudas, pero aceptó para cumplir con el encargo que le hizo Abascal, y se fue arrastrando los pies a una campaña que no salió como esperaban, y tampoco las andaluzas, en las que el partido de ultraderecha sacó 14 escaños, 2 más que los que tenían, pero muchos menos de los que daban por hecho. Olona ni siquiera ha sido estas semanas la interlocutora con el PP en Andalucía, según reconocen fuentes populares, y la primera decisión relevante de la nueva legislatura andaluza, la designación de los senadores, tampoco salió como ya quería. Llegó a anunciar que el elegido sería su mano derecha y jefe de campaña, González Robato, algo que finalmente no pasó. Deja el cargo ahora Olona, tras especularse antes incluso de las elecciones andaluzas que volvería a Madrid. Y esta semana les hablábamos del caso de 2 policías que han evitado 2 años de cárcel después de violar a una chica en Estepona a cambio de hacer un curso de educación sexual
porque llegaron a un acuerdo con la víctima. Ella no quería que el caso fuese mediático, no quería volver a declarar y revivir lo que pasó en el juicio. Y esto ha provocado que la fiscal de violencia contra la mujer pida que se cambie la ley, una reforma para que no se repitan estos acuerdos. Mariola Lourido. La fiscal especial de violencia sobre la mujer cree que hay que buscar una solución para las víctimas de violaciones que no quieren ir a juicio e impedir sentencias de conformidad que, como en este caso, derivan en un escándalo. La de Estepona temía que se convirtiese en un juicio mediático como el de La Manada y temía también que se la cuestionase. Teresa Peramato pide en la cadena SER una reforma legal que se aplique a estas víctimas la misma protección que a los menores con la prueba preconstituida, es decir, que sirva en la vista su testimonio ante el juzgado de instrucción para evitarles así un trauma que no son capaces de soportar. Uno de los planteamientos que debemos hacernos y que se debería incluir expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la preconstitución de la prueba testifical de las víctimas de violencia sexual y también de aquellas que son más vulnerables en las diferentes manifestaciones de violencia de género. Solo así evitaríamos su revictimización. Esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone la fiscal no está incluida, sin embargo, en la futura norma del solo sí es sí. Hay sectores que critican duramente la actuación de la Fiscalía de Málaga por aceptar primero el acuerdo de rebajar de 30 a 2 años la condena para los policías y segundo, por no oponerse después a la suspensión de la pena para evitar su entrada en prisión a cambio de un curso de educación sexual. De momento es todo. Les dejamos con Nadie sabe nada. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en